Sudaca, Perú. Buen periodismo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la penúltima edición de Debate en Sudaca con Fátima Toche y Carlos León Moya. Los saludo a Josefina Townsend. ¿Cómo están, Fátima, Carlos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Escucho un llanto. Bueno, ha habido unas declaraciones del presidente Castillo hoy día diciendo que en 28 de julio van a haber sorpresas, pero lo que fue sorpresivo hoy fue la aparición repentina de Ricardo Milos, un personaje conocido en las redes, con un video viral, es un stripper que apareció en plena audiencia por la tutela de derechos del presidente Pedro Castillo, que busca anular el inicio de la investigación fiscal en su contra. Estaba precisamente hablando el fiscal Samuel Rojas, quien sorprendido dijo, bueno, aparecen imágenes muy sugerentes cuando vio aparecer a esta persona en la pantalla. Bueno, y se suspendió esta audiencia, ¿no? Que cuestiona esas actuaciones del Ministerio Público por vulnerar los derechos constitucionales del presidente presuntamente, pero luego se retomó. Por supuesto que ese video que ya era viral se volvió viral, además, esta audiencia. Y también hoy día también la presidenta, bueno, ayer, ¿no? La presidenta del Congreso finalmente acató lo que dijo que no iba a acatar, María Carmen Alba, la medida cautelar de un juez constitucional para suspender el proceso de elección del defensor del pueblo por carecer de transparencia. Ella ayer le habían preguntado a los periodistas si iba a acatar y ella, como una última pregunta, dijo no y se fue. No dijo buenas tardes, hasta luego, nada. Bueno, pero lo curioso, lo que llama la atención, y creo que la idea es comentarlo acá, es que, bueno, el cambio de opinión, pero además decir que sí acatan, pero que igual van a denunciar al juez por presuntamente aplicar mal la ley, por un prevaricato, por cometer prevaricato. Entonces, ¿por qué obedecen una medida cautelar que supuestamente causa después, y acusan a la vez al juez de cometer prevaricato? Bueno. Luego, las declaraciones de Modesto Montoya, que ya ha tenido declaraciones llamativas, esta vez con el derrame de zinc en el río Chillón, ha dicho que no hay riesgo para los humanos, para los peces sí, pero no la muerte. Patricio Valderrama, que fue jefe de Senami, el Senami fue destituido se enteró que estaba destituido por el diario El Peruano, ha dicho que sí es peligroso y ha enumerado porque no solamente se trata de zinc, sino otras sustancias también que caen al río. Luego vamos a hablar de hoy, que vence el plazo para que el presidente observe o no esta ley de la Comisión de Educación, que recordemos está encabezada por un congresista muy conservador que le echaba la culpa del terremoto en Chile a que se había aprobado, era el matrimonio del mismo sexo, creo que era, eso era sí, ¿no? Esdras Medina. Es de Medina, y al enfoque de género en Chile, ¿no? Entonces, él aprobó esta ley que el presidente tiene que decidir si la firma o no, y que en la práctica permite que asociaciones como Con mis hijos no te metan, decidan que se metan en la educación de nuestros hijos, o sea, en los libros que se leen o dejan de leer en los colegios, y eso se une a esta iniciativa de la congresista Rosángela Barbarán, para que sea aprobada en la Comisión de la Mujer y que, según especialistas, dicen que ponen en peligro la aplicación del aborto terapéutico, que ya es bastante complicada esta aplicación en nuestro país. Comenzamos, creo, con, bueno, no sé, no creo que no hay mucho más que decir del stripper, ¿no? O sea, primero que es muy ilustrativo de lo que es nuestra realidad política, ¿no? Por ahí un calato, por ahí el presidente, corrupción, un poco de todo, ¿no? Pero aunque no lo crean, no es poco frecuente este tipo de filtraciones de video en las audiencias. Ahora que se hacen por medios virtuales, por Zoom, es relativamente común. Si bien en este caso no sabemos exactamente si es que el asistente del abogado del presidente Fujimori profesamente proyectó eso o por casualidad. Hay un fenómeno que se llama Zoom bombing, ¿no? Que es gente que traspasa como la el seguridad de photobombing, Zoom. claro, como el photobombing, ¿no? Entran así. Exacto.
irrumpen en una reunión y ponen videos pornográficos de todo tipo. Yo he estado en varias webinars y eventos donde ha pasado eso, y sé que pasa en las audiencias, así que vamos a ver, pero justo en un tema así tan álgido, yo creo que me maté de la risa al ver al señor meneándose, ¿no? No sé si se trataba de desnudar las verdaderas intenciones del fiscal, Sí. no sé si había un tema Sí. metafórico en esa aparición. Pero ahora, Sí, igual sirve como una distracción, o igual el tema no iba a ser tema de agenda, ¿no? Es decir, el tema de agenda, no hay tema de agenda política, digamos, porque seguramente la atención de la opinión pública todavía hay cierta depresión, entonces no hay un tema que domine. Si vemos todavía noticieros ahorita, es como una mezcolanza de cosas, ¿no? Retazos de cosas, no hay todavía un tema muy fuerte, pero sí, digamos, una nota anecdótica que aún así distrae sobre lo que estaba, distrae lo poco interesante que ya era como tal la audiencia, ¿no? Alguien va a decir, no, pero el tema era este. Sí, pero todavía es muy pronto, ¿no? 2 días después de la eliminación para que un tema así todavía capture la atención. Si hubiese sido la próxima semana, hubiese sido más llamativo. O el viernes, por ejemplo, ya hay un tema, ¿no? Con la declaración del presidente, pero ese viernes ustedes no van a tener ese podcast, así que van a tener que sufrir. Bueno, no nos hubiéramos enterado siquiera, quizás, no sé, ¿no? De esa audiencia si no fuera por Ricardo Milós, ¿no? Por esta Claro. imagen, ¿no? Sí. Sí. Ahora, sobre lo de la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, bueno, su reacción ya, que ya no es la primera vez que pasa, ¿no? Pero más allá del tema jurídico y que finalmente decidió acatar, ¿no? Alguien dijo una vez en una entrevista que más allá, o sea, que además de las críticas que se le hacían, lo que sí pasaba también era que se le ve siempre muy sola, ¿no? O sea, no está acompañada de la mesa directiva. Yo Sí, creo ¿no? Siempre que, declara sola. Sí. sí, yo creo que es que ya se dieron cuenta de la poca popularidad que tiene María del Carmen Alba, o de el rechazo que genera en mucha gente, y pareciera que al propósito ya no la respaldan, porque yo recuerdo que al inicio de cuando recién se instaló la mesa directiva, sí, la acompañaban regularmente, pero ahora se ve que no quieren que le salpique ni un poquito de ese rechazo, ¿no? Que muestran las encuestas. Sí, ok, la ven ya de salida, pero sí, aparece siempre sola. También que son declaraciones al paso, pues, ¿no? O sea, Pero la varias, rodea, ¿no? sí, Varias, ¿no? Porque porque no es que los periodistas como antes encontremos al personaje y nos acercamos, no, no, es que tiene que estar parado en ese lugar para declarar. O sea, finalmente sí acepta declarar, pero bueno, declara de esta manera, ¿no? Y no declaran al costado los otros miembros de la mesa directiva. sí, sí, es verdad. Sí, llama la atención. Pero parte, ¿no? De la nueva precariedad Sí, del pues, Congreso con los periodistas afuera. sí, es la verdad. Y mesas directivas también a veces un poco parchadas o por cuotas, ¿no? Y Y bueno, además el otros, poco sí, liderazgo de la gente que está en la mesa directiva ahora, pues está el también, señor Wong, sí, que, digamos, también a veces le cuesta dar declaraciones, sí, hasta, expresarse de sí, manera sí. correcta. Está el otro lado, que es la congresista Chirino, que Ujú, cada vez que habla, pues se manda con sí. tremendas cosas que tal vez mejor. La única que me parece Lady, medianamente coherente Lady, es la, ¿cómo se llama mi Lady amiga? Camones, Gamones, sí, exacto. Ella Camones, me Camones, parece Lady que, Camones, sí. pero guarda un perfil bajo, ¿no? Entonces Sí, no es que constantemente salga a dar declaraciones o muchas entrevistas a la prensa, ¿no? no, y Wong también insistía hasta ayer en que no, que eso era una interferencia en la resolución del juez, la medida cautelar en las decisiones del Congreso. Parece que algún abogado o el procurador del Congreso los ha asesorado, les ha dicho, bueno, acaten nomás, ¿no? Y otro tema que vamos a tocar es esto de Modesto Montoya, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué reaccionar de Sí. esa manera? ¿No? O sea, hay un derrame de zinc que es preocupante y en vez de decir, bueno, vamos a ver qué hacemos, cuál es la magnitud, decir, no, no hay riesgo para los humanos y los peces sí, pero no la muerte. Y con Inmodesto Repsol ya, ¿no? también Sí, actuó negligentemente. Con sí, Repsol también nunca se le vio dar un mensaje ni confrontacional, ni estar ahí pendiente de la situación. no, no. Sí, ya Oceana, esta organización que ahora dirige Daniel Olivares,
y que, bueno, es una ONG que defiende al mar, por ejemplo, a los ríos también, ¿no? El medio ambiente, dice que hay un riesgo gravísimo de muerte de toneladas de truchas. Así que bueno, pero otro tema, a ver, que estamos viendo desde el Congreso es nuevamente esta línea conservadora que no solo tienen los mayores, sino también los jóvenes en el Congreso, ¿no? Hoy debe decir el presidente si es que observa o no la ley. El Ministerio de la Mujer ya ha dicho que debe observarla, pero no se ha escuchado más del presidente. Va a haber un dilema ahí porque son conservadores los miembros de su bancada magisterial. Y el mismo presidente Y el también, mismo ¿no? presidente también. Es Sí. conservador, él, la mayoría en el Congreso. Sí. Como decía mi abuela en eso, creo que no tenemos un Dios te guarde, ¿no? Porque por No. todos lados que volteamos están estas fuerzas conservadoras que vienen metiendo presión a esto, ¿no? Sí. Era una cuestión que ya se había ganado incluso judicialmente, el que se mantenga el enfoque de género en la currícula. Es algo que es indispensable por un tema de formación y desarrollo de niños, niñas y adolescentes, también para evitar abusos sexuales, ¿no? Porque si tú no le hablas a los niños de educación sexual desde la más temprana infancia, no saben que las aproximaciones a las que están expuestos por adultos muchas veces son inapropiadas, son inadecuadas y no se deben admitir. Entonces eso perjudica enormemente a la infancia y a la adolescencia. Sí, y lo más probable es que digamos, ¿cuántas horas quedan para que observe 8 horas, no? Sí, pues. Sí. Sí, y además está este proyecto de ley sobre el aborto terapéutico, ¿no? De Rosángela Barbarán, que fue aprobado ahí en comisión, ¿no? Que lo elimina el aborto terapéutico, es impresionante. Sí. Sí, en la práctica, ¿no? El proyecto de Rosángela Barbalán en la práctica elimina el aborto Sí. terapéutico, que Terapéutico. ya de por sí nos demoramos décadas en que Sí. tenga un protocolo, En- ¿no? Para claro. operativizarse, y que aún con el protocolo se dan muchísimas dificultades para el aborto terapéutico. Lo que pasa es que, claro, el aborto terapéutico se están viendo estas fuerzas, digamos, conservadoras, Sí. que aplica no solo cuando está en riesgo la salud física de la madre, sino también la emocional y A las psicológica. niñas, por ejemplo. Y así, claro, y así en varios países está, que todavía lamentablemente no tienen el aborto despenalizado, se está optando por esta modalidad. Y lo que quieren es frenar cualquier chance, ¿no? De poder invocar la posibilidad de realizarte un aborto en un policlínico, en un centro de salud, y obligar, y en el fondo lo que quieren es obligar a niñas y adolescentes a parir, no importa la circunstancia de este embarazo. Sí, ya lo dijo López Aliaga, ¿no? Bueno, se pueden estar hospedadas en un hotel 5 estrellas hasta que nazcan sus Sí, hijos, ¿no? Pero es el resultado de estas elecciones. Es claro. un péndulo, ¿no? Es el resultado de dos fuerzas conservadoras que pasaron a segunda vuelta. Sí, y además en el caso del aborto terapéutico era algo, bueno, no reglamentado, pero dictaminado en 1924, ¿no? O sea, 98 años después, ¿cómo lo revierte? Sí, sí, Bueno, en sí, Estados bueno, Unidos está pasando también, también con la, Con el la aborto, jurisprudencia, exacto, o sea, sobre el aborto. es una corriente lamentablemente regional, internacional, que está golpeando fuerte, ¿no? A pesar de que hay evidencia clarísima en países donde ya se ha legalizado, despenalizado el aborto, de que no aumentan la cantidad de abortos exponencialmente, lo que se reducen son las cantidades de muertes de mujeres, ¿no? Por abortos clandestinos, por autoabortos o por suicidios incluso. Entonces se reduce eso. Ninguna norma, nada, va a evitar que una mujer que no quiera tener un hijo no haga algo práctico para interrumpir el embarazo. Lo que podemos hacer como país es tratar de que eso sea lo más seguro y salubre posible. Ahí está el gran problema. Es un y problema bueno, de y salud siempre, pública. y que afecta, como casi siempre, cuando faltan políticas de salud pública, a los más pobres, son las mujeres o jovencitas que van, o niñas o adolescentes, a practicarse un aborto en las peores condiciones, ¿no? Y otra cosa que yo he visto y que me parece sumamente nocivo y que busca proyectos como este, es
poner por lo menos trabas suficientes a la invocación del aborto terapéutico para que pasen los meses de embarazo al punto en el que el aborto ya no sea seguro, ¿no? Para la vida de la madre. Entonces, eso se ha visto en muchos países. En teoría se despenaliza, pero pongo tanta traba burocrática y judicial para impedir que se haga prontamente, que hasta las mujeres ya dan a luz, buscando justicia y buscando la posibilidad de un aborto seguro, ¿no? O sea, eso es lo que quieren aquí. Eso es lo que quieren. Ahora, no hay voces pues, de los líderes políticos, ¿no? O sea, es cierto que ganaron los dos extremos conservadores, pero no sé, podrían haber otros que hablen, ¿no? Nadie. ¿Está a punto de aprobarse una ley como esta? Nada, porque claro, buscan el apoyo de grupos como Con mis hijos no te metas en términos políticos, ¿no? Que entonces prefieren guardar silencio. Y me apena porque ni siquiera veo a la ministra de la Mujer salir a dar entrevistas, salir a dar declaraciones. Yo estaría como loca paseándome por todos los canales de televisión, además de, obviamente, pelearme en el Consejo de Ministros para asegurarme de que lo observen. Estaría paseando por todos los medios de comunicación hablando de por qué no es conveniente esta norma. Y el ministro de Educación. No, pues, ahí pues ya... ya no piensa así, probablemente. No, pues claro, es que seguro están de acuerdo, ese es el gran problema. Ahí está de acuerdo. Entonces, no hay un liderazgo. Y bueno, la sociedad civil, las ONGs que trabajan por los derechos de la mujer y de los niños, siempre levantan la voz, pero no es que tengan mucho eco mediático tampoco, ¿no? No, y los callan con el término caviar, ¿no? Ah, sí, claro, son caviares, la globalización cultural, el Soros, y sacan del 5G, ya se les mezclan todas las teorías de conspiración. Pero es increíble porque de un plumazo retrocedemos décadas, ¿no? Como en 1924, que se tiene el aborto terapéutico y en la práctica no ha sido ejercido casi. Claro, y tú puedes decir, el país es así, es conservador, pero para eso están los líderes, ¿no? Para liderar y poder llevar a la gente, a la opinión pública, a un cambio que sea mejor en términos de derechos para todos, ¿no? Pero y no solo eso, porque claro, uno puede decir, y yo admito, en estas últimas elecciones la corriente progresista ha perdido. Sí, aplastado. Yo lo admito, lo lamento, pero lo admito. Pero el tema de derechos humanos no tiene que ver con corrientes ideológicas, pues no debería tener que ver con corrientes ideológicas, o con costumbres, o con creencias, no debe tener que ver con eso. Es un núcleo de derechos que se debe admitir. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya lo ha dicho y se ha pronunciado sobre el aborto también. Y la conveniencia de despenalizarlo, pero ya vemos hasta lo que el TC opina de la Corte, ¿no? Claro. Bueno, la conformación anterior al presidente, ¿no? Que está ideologizada, entonces así, pues ya, pues que no existan derechos humanos, ¿no? Que todo es caviar. Sí. Sí, y vendrán tiempos peores, ¿no? Porque, digamos, lo del matrimonio, José Paredes fue la semana pasada, ahora es esto, ¿no? Y, digamos, da la impresión de que es la punta del iceberg, ¿no? No es el final, es como el inicio de un desmontaje de varias reformas liberales en un país que no tiene ni base liberal y cuyos líderes políticos tampoco lo son, ¿no? No lo son. Entonces, no lo son. Entonces hay como que la defensa queda bastante huérfana. Sí, y han encontrado pues la llave perfecta para echar abajo todas estas reformas, ¿no? Es la alianza entre estos dos sectores, ¿no? Perú Libre con la derecha. Y ahí tiene la llave y los votos. Y argumentando además, creo que cada uno argumenta también razones electorales, ¿no? Además. Es decir, nuestra base es así, ¿no? ¿A quién está defendiendo tú? ¿Por qué quieres defender derechos civiles y políticos? Esas son cosas de caviares y los caviares son pocos. Cual es cierto, digamos, electoralmente son pocos, ¿no? Pero nuestra base es distinta, nuestra base es conservadora. Entonces hay que darle más conservadurismo. Claro, esa lectura también. Sí, eso es, exacto. ¿No? Claro, es una lectura que lo justifica. Claro, y lo que no se fijan es que en todo este tipo de políticas antiderechos, ¿no? Derechos sexuales, reproductivos, quienes son más golpeados no son las mujeres caviares, ni los niños hijos de caviares, ni la gente de plata. Son la gente que vive en situación más precaria. Sus votantes, probablemente. Por supuesto, seguramente que sí. Y claro, y también es mucho el tema de la doble moral, ¿no? Yo me opongo mucho al aborto, pero
No en tercero, pero si tú estás, tus hijos o tus hijas están en esa situación, ya toma para que aborte, ¿no? Claro, entonces, como lo de Donald Trump, ¿no? O sea, el representante de los más conservadores, pero a la hora de la hora a los más conservadores no les importó cómo fuera su vida privada y las declaraciones que diera, ¿no? Claro, esa doble moral es terrible también y es muy, muy de aquí también, muy enraizada. Del mundo, sí. Bueno, este es el penúltimo, la penúltima edición de debate. Todavía queda. Todavía queda una más para despedirnos, así que si quieren mandarnos ideas, sugerencias, despedidas, mensajes. Podría ser una edición especial mañana, ¿no? Sí, de debate. Podría ser leyendo sus comentarios pasados, quizás. Claro, claro. Así que pongan sus comentarios en las redes sociales de Sudaca. Así es, por favor. Muchas gracias. Chao Fátima, chao Carlos, chao ustedes que nos siguen todos los días. Hasta mañana, literalmente hasta mañana. Sí, hasta mañana. Una más y nos vamos. Nos vemos. Sí, chao. Sí, chao.